Hace décadas, una de las empresas más grandes y poderosas del mundo se encontraba en el centro de un escándalo que involucraba a millones de vidas. Una historia que muchos prefieren olvidar, pero que sigue siendo una herida abierta en el continente africano. Hoy, vamos a hablar de la controvertida historia de Nestlé en África, una historia de desinformación, negligencia y, sobre todo, de vidas perdidas a causa de decisiones que jamás deberían haberse tomado. La historia comienza en las décadas de 1960 y 1970, cuando África vivía aún las secuelas de la colonización y enfrentaba enormes dificultades económicas y sociales. Muchos países africanos carecían de infraestructuras básicas, como agua potable y sistemas de salud adecuados, lo que hacía que las condiciones de vida fueran extremadamente precarias. En este contexto, las grandes corporaciones multinacionales, como Nestlé, vieron una oportunidad para expandirse. Y lo hicieron a través de un producto aparentemente inofensivo, la leche en polvo. A primera vista, el objetivo de Nestlé parecía loable. La empresa promovía su leche en polvo como una solución a la desnutrición infantil en África, un continente donde la pobreza y el hambre eran comunes. La publicidad que mostraba a bebés saludables y familias felices alimentadas con su producto era potente y convincente. Según Nestlé, su leche en polvo era la respuesta a la malnutrición y una alternativa ideal al difícil acceso a leche materna. Sin embargo, lo que la empresa no contó fue que su estrategia tenía graves consecuencias. En los países africanos, muchas madres comenzaron a sustituir la lactancia materna por la leche en polvo, confiadas en que esta era la mejor opción para sus hijos. Pero lo que no sabían era que el verdadero problema no era el producto en sí, sino las condiciones de vida en las que se utilizaba. En muchos lugares, la infraestructura para preparar el alimento no existía, el agua potable escaseaba y las condiciones sanitarias eran deplorables. Las madres, en su mayoría sin el conocimiento adecuado sobre cómo preparar correctamente el producto, comenzaron a mezclar la leche en polvo con agua contaminada, lo que llevó a una rápida propagación de enfermedades gastrointestinales, desnutrición y, lo más trágico, muertes infantiles. Lo que comenzó como una solución potencial a la desnutrición, se convirtió en una tragedia aún mayor. La leche en polvo que Nestlé vendía, lejos de ser una salvación, se transformó en un factor contribuyente de enfermedades y muertes. Pero lo más grave es que la compañía sabía de los riesgos y, en lugar de parar y revisar sus prácticas, continuó con su estrategia, ignorando las consecuencias devastadoras. ¿Por qué Nestlé no paró? La respuesta radica en algo que, desafortunadamente, no es tan sorprendente: el lucro. A pesar de las advertencias de organizaciones internacionales, como la OMS y UNICEF, sobre los riesgos de comercializar leche en polvo en un contexto tan vulnerable, Nestlé mantuvo su modelo de negocio. Las grandes corporaciones, como ya sabemos, a menudo anteponen sus intereses financieros a la salud de las personas, y esta historia no fue la excepción. A pesar de las denuncias y las evidencias de que las prácticas de Nestlé estaban causando más daño que beneficio, la compañía siguió adelante con su campaña agresiva. En lugar de retirar el producto o modificar su estrategia, optó por aumentar su presencia en África, promoviendo su leche en polvo con una insistencia abrumadora. La compañía incluso comenzó a ofrecer incentivos a los vendedores locales para que promovieran sus productos, sin importar las consecuencias. A medida que las muertes infantiles aumentaban, las organizaciones de derechos humanos y las ONG comenzaron a denunciar las prácticas de Nestlé. A través de campañas de sensibilización y boicots internacionales, se exigió a la empresa que tomara responsabilidad por las vidas perdidas. Sin embargo, Nestlé no fue rápidamente sancionada ni obligada a cambiar sus prácticas. Pasaron años antes de que la compañía comenzara a hacer ajustes, y aunque ahora aseguran haber aprendido de sus errores, el daño ya estaba hecho. Las consecuencias de las decisiones de Nestlé. Las muertes de miles de niños africanos por desnutrición y enfermedades relacionadas con el consumo de leche en polvo en un entorno inadecuado son una de las mayores tragedias de este caso. En lugar de haber proporcionado una solución, Nestlé exacerbó los problemas que ya existían. Mientras tanto, las familias que confiaron en la marca vieron cómo sus hijos morían a causa de la desinformación, la falta de educación sobre salud infantil y la irresponsabilidad de una gran corporación. Hoy en día,
La historia de Nestlé en África sigue siendo un tema delicado. Aunque la empresa ha cambiado su enfoque y ha comenzado a realizar campañas de responsabilidad social corporativa, su legado en el continente sigue siendo una mancha en su reputación. Las lecciones que deberían haberse aprendido en aquel momento son importantes no solo para la compañía, sino para el mundo entero. El caso de Nestlé en África es un recordatorio sombrío de cómo el poder de las grandes multinacionales puede tener un impacto devastador, especialmente cuando operan sin un sentido de ética o responsabilidad. El despertar de la conciencia global. Aunque los efectos de la tragedia de Nestlé en África siguen presentes, el caso sirvió para abrir los ojos del mundo sobre las prácticas de muchas corporaciones globales. A raíz de este escándalo, se han intensificado las regulaciones y las leyes sobre publicidad y comercialización de productos infantiles en países en desarrollo. Sin embargo, lo más importante es que el caso de Nestlé en África sirvió para crear conciencia sobre el poder de las grandes empresas y la necesidad de mantenerlas bajo vigilancia para evitar que se aprovechen de los más vulnerables. En la actualidad, las organizaciones de derechos humanos y los activistas continúan luchando por que las grandes corporaciones asuman la responsabilidad de sus actos y cambien sus modelos de negocio hacia prácticas más sostenibles y éticas. Sin embargo, el escándalo de Nestlé en África sigue siendo un claro recordatorio de que el dinero, a menudo, se antepone a la vida de las personas, especialmente en lugares donde los derechos humanos son ignorados. Lecciones aprendidas y reflexiones finales. La historia de Nestlé en África no solo es una historia de negligencia empresarial, sino también de un sistema que ha fallado en proteger a las poblaciones más vulnerables del mundo. Nos recuerda que las grandes corporaciones, aunque bien intencionadas en sus campañas publicitarias, a veces toman decisiones que pueden tener consecuencias catastróficas para las comunidades que buscan ayudar. Hoy en día, la responsabilidad recae en nosotros como consumidores. Debemos estar más conscientes de las decisiones que toman las grandes empresas y cómo sus productos pueden afectar a los más vulnerables. También debemos exigir que las marcas rindan cuentas y se aseguren de que sus productos no estén causando daño, sino ayudando a las comunidades a mejorar su calidad de vida. El caso de Nestlé en África nos enseña que el poder de las grandes corporaciones debe ser monitoreado de cerca, porque su influencia puede ser devastadora si no se utiliza con responsabilidad. Mientras tanto, millones de vidas siguen siendo las que más sufren debido a la falta de ética y transparencia en los modelos de negocio globales. Hoy hemos descubierto una de las historias más oscuras de una de las empresas más grandes del mundo. Nestlé, que en su momento parecía ser una fuerza para el bien, terminó siendo responsable de una tragedia que afectó a millones de personas en África. Y aunque la empresa ha tomado medidas para cambiar su enfoque, el daño ya estaba hecho. Las vidas de muchos niños africanos ya no pueden ser recuperadas, y la confianza en la marca nunca volverá a ser la misma.